El analista de inteligencia Telnsoru llevaba 22 ciclos en el Directorio Galáctico cuando recibió el informe que cambió su comprensión de lo que era una guerra. No llegó como los informes importantes solían llegar, marcado con clasificación de emergencia, con notas urgentes de escalada, con el peso burocrático que los documentos de alto impacto acumulaban en su tránsito por los canales del directorio. Llegó como cualquier otro informe de campo rutinario, en el lote matutino de análisis del sector 4, sin ningún marcador que lo distinguiera de los otros 37 documentos del mismo paquete. Lo que lo hacía diferente era su contenido. Era el informe final del observador de campo Datsor, que llevaba 18 meses embebido con la fuerza expedicionaria Drat en el sistema Kerev. El informe estaba fechado 4 días antes de su llegada, lo que en términos de velocidad de transmisión a través del espacio interestelar era prácticamente instantáneo, pero 4 días en términos de lo que había pasado en el sistema Kerev era una eternidad. Telnsoru lo leyó. Tardó 40 minutos. Cuando terminó, se quedó mirando la pared frente a su escritorio durante un tiempo que no midió. Luego releyó las últimas 3 páginas. Luego miró el índice de referencias y verificó que los documentos adjuntos que el informe citaba estuvieran efectivamente adjuntos. Lo estaban. Los leyó todos. Tardó otras 3 horas. Cuando terminó, hizo lo que cualquier analista competente habría hecho con un informe de esa categoría, llamó a su superior, el director adjunto Kraftgau, y le dijo que había algo que necesitaba leer antes de que el directorio tomara ninguna decisión sobre el sector 4. Kraftbell leyó el informe esa misma tarde. La conversación que siguió fue la más larga que Telnsoru había tenido con su superior en 22 ciclos de trabajo conjunto. Empezó con una pregunta de Kraftbell. ¿Cuándo pidió el Imperio Drat la intervención humana? Hace 2 meses, dijo Telnsoru. La solicitud está en el adjunto 4. ¿Y los humanos respondieron que no venían a combatir? Respondieron que no venían a la guerra, dijo Telnsoru. Esa es la distinción que el informe de Datsor documenta. ¿Cuál es la distinción? Telnsoru tardó. La distinción, dijo, es que los humanos tenían razón. No vinieron a la guerra. Vinieron a algo diferente. Y la diferencia entre las dos cosas determinó el resultado de una forma que ningún análisis previo del directorio habría anticipado. ¿Qué resultado? El sistema Kerev, dijo Telnsoru, ya no está en disputa. Silencio. ¿En cuánto tiempo? 57 días, dijo Telnsoru. Desde la llegada de la fuerza humana hasta la resolución completa del conflicto. El Imperio Drat llevaba 4 años en ese conflicto. Sí. ¿Con qué bajas? 0, dijo Telnsoru. En los 57 días de intervención humana. 0 bajas en las fuerzas humanas. 0 bajas en las fuerzas Drat aliadas. 0 bajas en la población civil del sistema Kerev. Kraftbell permaneció en silencio durante un tiempo. ¿Y en el lado de los separatistas, Brett? Telnsoru miró sus notas. 0, dijo. Silencio más largo. ¿Cómo? Dijo Kraftbell finalmente. Esa, dijo Telnsoru, es exactamente la pregunta correcta. Y la respuesta es lo que el informe de Datsor documenta en 247 páginas. Para entender lo que los humanos hicieron en el sistema Kerev, hay que entender lo que son los humanos en términos de su relación con el conflicto. No en términos de capacidad militar, que era lo que el Directorio Galáctico medía. En términos de historia. De lo que 200.000 años de conflicto interno producen en una especie que ha pasado esa cantidad de tiempo en guerra, primero con su entorno, luego con sus propias facciones, y que de alguna forma ha llegado al otro lado de ese proceso sin extinguirse. El expediente histórico humano era, en los archivos del directorio, el más extenso y el más contradictorio de cualquier especie catalogada. Contradictorio porque contenía, simultáneamente, los registros de las guerras más devastadoras que cualquier civilización de nivel tecnológico comparable había producido, y los tratados de paz más elaborados y más creativos que ningún sistema legal interestelar había generado. La misma especie que había diseñado armas capaces de destruir ciudades enteras en segundos había diseñado también los marcos jurídicos más complejos del registro para evitar que esas armas se usaran. La misma especie que había producido los genocidios más documentados de cualquier historia planetaria había producido también los movimientos de resistencia no violenta más efectivos registrados en historia comparada. No eran 2 grupos distintos de humanos. Era la misma especie, a veces en el mismo periodo histórico,
haciendo las dos cosas simultáneamente en distintas partes del planeta. Lo que eso producía, en términos de conocimiento acumulado sobre cómo funcionan los conflictos, era algo que ninguna otra especie del Consejo tenía en la misma proporción. Los humanos sabían, con una precisión que venía de 200.000 años de práctica en ambos lados de todos los conflictos posibles, exactamente cómo empezaban las guerras, cómo se mantenían en marcha, que las hacía imposibles de terminar y qué condiciones específicas tenían que cumplirse para que terminaran. No en teoría. En práctica. En la práctica acumulada de haber cometido todos los errores posibles en suficiente escala como para aprender que no funcionar y por qué, y en la práctica de haber encontrado soluciones que funcionaban en condiciones que parecían no tener solución. El informe de Dadsor comenzaba con una sección de contexto que el observador había titulado, con la economía de alguien que ha pasado 18 meses tratando de entender algo difícil de articular, ¿por qué los humanos son diferentes en conflicto? La sección decía: después de 18 meses de observación directa, he llegado a una conclusión que contradice la mayoría de los análisis previos del directorio sobre la capacidad humana en situaciones de conflicto. El error de esos análisis no es que sobreestimen la capacidad militar humana. La sobreestiman en algunos aspectos y la subestiman en otros. El error es más fundamental, asumen que los humanos se aproximan al conflicto de la misma forma que el resto de las especies del Consejo. No lo hacen. Las especies del Consejo, en términos muy generales, aproximan el conflicto como un estado binario, guerra o paz. El objetivo de cualquier intervención en un conflicto es mover el estado desde la guerra hacia la paz, generalmente mediante la derrota de una de las partes. Los humanos, después de 200.000 años de conflicto interno, han llegado a entender que guerra y paz no son estados binarios. Son los extremos de un continuo con un número muy grande de posiciones intermedias. Y que la gestión efectiva de un conflicto no consiste en mover directamente de la guerra a la paz, sino en mover progresivamente por ese continuo hacia posiciones cada vez menos destructivas. Eso suena técnico. En la práctica, significa algo mucho más concreto. Significa que cuando los humanos llegan a un conflicto, su primera pregunta no es cómo ganamos, sino que ¿está manteniendo esto en marcha? Y la respuesta a esa pregunta, en mi experiencia de 18 meses con intervenciones humanas en el sistema Kerev, raramente es lo que las partes del conflicto dicen que es. Tensoro había subrayado ese último párrafo 3 veces. El sistema Kerev llevaba 4 años en conflicto cuando el Imperio Drat solicitó la intervención de la Federación Galáctica. El conflicto tenía, en la superficie, una estructura clara. El Imperio Drat había establecido operaciones de extracción de recursos en 2 de los 5 planetas habitables del sistema. Los separatistas Brekerev, una facción de la población local que rechazaba la presencia Drat, habían iniciado una campaña de sabotaje y resistencia armada que en 4 años había escalado hasta convertirse en un conflicto de baja intensidad pero alta persistencia. Los análisis del directorio describían el conflicto en términos estándar, una potencia ocupante enfrentando resistencia local. La solución estándar: derrota de la resistencia mediante superioridad de fuerzas o negociación de las condiciones de la ocupación. El Imperio Drat había intentado ambas cosas durante 4 años. Ninguna había funcionado. La superioridad de fuerzas no había funcionado porque los separatistas Brekerev operaban en células pequeñas, sin estructura de mando centralizada detectable, con un conocimiento del terreno que hacía que cualquier operación Drat de gran escala resultara en daño a la población civil que generaba más resistencia de la que eliminaba. La negociación no había funcionado porque los separatistas no tenían un representante con autoridad suficiente para comprometerse a un acuerdo que el resto de la resistencia aceptara. Cada vez que el Imperio Drat lograba llegar a un acuerdo con una facción, otras 3 continuaban la resistencia. 4 años. Sin avance. Con costos crecientes en todos los lados. La solicitud de intervención humana había llegado después de que el Imperio Drat, en un acto de frustración estratégica que Tensoro reconocía como el tipo de decisión que se toma cuando nada de lo que has intentado funciona, había decidido que quizás una perspectiva externa producía algo diferente. La Federación Galáctica había respondido en 2 semanas. La respuesta, según el registro de comunicación diplomática que Dadsor había adjuntado a su informe, era una carta de una página firmada por el almirante de división James Chan, que el directorio tenía catalogado como el comandante de más alto rango de la Fuerza Expedicionaria Humana. La carta decía: Almirante de división James Chan, Federación Galáctica, a los representantes del Imperio Drat.
Hemos revisado la solicitud de intervención en el sistema Kerev. Podemos contribuir a la resolución de este conflicto, pero necesito ser preciso sobre la naturaleza de esa contribución. No vamos a la guerra. No tenemos la intención de combatir a los separatistas Brekerev ni de contribuir a ninguna operación cuyo objetivo sea la derrota militar de ninguna facción. Lo que ofrecemos es diferente. Ofrecemos 57 días de trabajo, comenzando en la fecha de nuestra llegada al sistema, para crear las condiciones donde el conflicto pueda resolverse sin que ninguna de las partes necesite ganar a expensas de la otra. Si al final de esos 57 días el conflicto no se ha resuelto, nos retiramos sin penalización para ninguna parte. Si se resuelve, los términos del acuerdo serán los que las partes mismas determinen, no los que nosotros dictemos. Esta es la única forma en que la Federación Galáctica participa en este tipo de situación. Confirmen si aceptan estos términos. El Imperio Drat había tardado una semana en responder. Su respuesta era una sola línea: aceptado. Con reserva sobre el plazo de 57 días. La respuesta de Chen a esa respuesta era también una sola línea: los plazos no son negociables. Son lo que los datos indican que necesitamos. Hasta la fecha de llegada. Tensoro había leído esa correspondencia 6 veces antes de empezar a entender qué estaba mirando. La Fuerza Expedicionaria Humana llegó al sistema Kerev con 3 naves de tamaño medio y un personal total de 412 personas. Para referencia, la Fuerza Drat en el sistema llevaba 4 años con un contingente de 6.000 soldados, naves de guerra de primer nivel, y tecnología de supresión de insurgencia que el catálogo del Imperio describía como suficiente para manejar cualquier resistencia de escala similar en condiciones normales de operación. 412 personas contra una resistencia que había aguantado 4 años frente a 6.000 soldados con tecnología superior. La primera semana, según el registro de Datsor, los 412 humanos no hicieron nada que el observador pudiera clasificar bajo ninguna categoría de operación militar que conociera. No establecieron posiciones defensivas. No realizaron reconocimientos de terreno con los objetivos habituales de localizar fuerzas enemigas. No despegaron armamento visible. No solicitaron briefings de inteligencia sobre la ubicación de los líderes separatistas. Lo que hicieron era lo siguiente, documentado en el diario de campo de Datsor con una precisión que el observador mantenía incluso cuando lo que documentaba lo desconcertaba profundamente. Día 1, el almirante Chen y 4 miembros de su equipo se reunieron con el comandante Drat de la guarnición durante 4 horas. El tema de la reunión no era estrategia militar. Era, según el resumen que Datsor pudo obtener después, una revisión exhaustiva de los últimos 4 años, que habían intentado, cuando habían pensado que funcionaría, que habían observado que no encajaba en sus modelos, que preguntas no habían podido responder. No Chen preguntando. Chen escuchando al comandante Drat explicar 4 años de fracasos con el detalle que nadie había tenido tiempo de pedirle antes. Día 2, los 412 restantes se distribuían en grupos pequeños por los asentamientos del sistema que no estaban en zona de conflicto activo. No como presencia militar. Betsor los describía como haciendo lo que en el idioma humano se llama ser vecinos. Estaban en los mercados locales. En los espacios públicos. Hablando con la población. No extrayendo información de inteligencia. Hablando. De lo ordinario. De cómo funcionaba el sistema de agua de los asentamientos, de que cultivaban en las zonas agrícolas, de la historia del lugar. Día 3, el equipo médico de la Fuerza Humana abrió una clínica de acceso libre en el asentamiento más grande. Sin preguntas de afiliación política. Sin condiciones. Cualquier persona del sistema que necesitara atención médica podía venir. Día 4, el equipo de ingeniería comenzó una reparación que nadie le había pedido que hiciera. El sistema de suministro de agua del asentamiento sur, que llevaba 16 meses funcionando al 50% de capacidad porque el conflicto había impedido que se hiciera el mantenimiento necesario. Día 5, Chen se reunió con 3 figuras religiosas del sistema, sin presencia de representantes del Imperio Drat, durante 6 horas. Día 6, Chen se reunió con representantes de 2 de las 5 comunidades agrícolas del sistema, también sin presencia Drat. Día 7. Betsor, confundido por lo que observaba, solicitó una reunión con Chen para entender qué estaba pasando. Chen le concedió la reunión ese mismo día. La reunión entre Betsor y Chen duró 3 horas.
Dadsor la documentó en su diario con una fidelidad que Tensoru reconoció como la de alguien que está tomando notas de algo que sabe que va a necesitar entender mucho mejor de lo que lo entiende en el momento. Empezó con la pregunta directa que Dadsor llevaba 7 días queriendo hacer. ¿Cuándo van a empezar las operaciones? Chen lo miró con la expresión que Dadsor describió después como la de alguien que acaba de entender que la pregunta que le han hecho confirma exactamente lo que sospechaba que era el problema. ¿Qué tipo de operaciones espera?, dijo Chen. Operaciones contra los separatistas, dijo Dadsor. Localización de sus posiciones, presión sobre sus redes de suministro, quizás negociación directa con sus líderes bajo condiciones de ventaja. Esas son operaciones de guerra, dijo Chen. Sí. Les dijimos que no veníamos a la guerra. Dijeron que venían a crear condiciones para resolver el conflicto. Sí, dijo Chen. Eso es lo que estamos haciendo. Dadsor tardó. ¿Cómo?, dijo. Chen se recostó en su silla. Tenía la postura de alguien que ha explicado algo muchas veces y ha aprendido a calibrar cuánto contexto necesita la persona específica que tiene delante. ¿Cuánto sabe sobre por qué existe este conflicto?, preguntó. Lo que está en los archivos del directorio, dijo Dadsor. El Imperio Drat estableció operaciones de extracción. Los separatistas Brekkerev se opusieron. El conflicto escala. ¿Por qué se opusieron los separatistas? Oposición a la presencia Drat. Rechazo de la extracción de recursos. ¿Específicamente qué recursos?, Dadsor pensó. Los archivos mencionan minerales del segundo planeta principalmente. ¿Y qué relación tiene el segundo planeta con la población Brekkerev? Dadsor no respondió porque no sabía la respuesta. Esa, dijo Chen, es la primera pregunta que deberíamos haber respondido hace 4 años. Y que nadie respondió porque nadie se la hizo. Pausa. ¿Qué relación tiene?, dijo Dadsor. El segundo planeta, dijo Chen, es el lugar de origen de las 3 familias fundadoras de la comunidad Brekkerev. No habitado en el momento de la llegada Drat, pero culturalmente significativo de una forma que el análisis de recursos del imperio no capturó porque el análisis de recursos no busca significado cultural. ¿Cómo lo descubrieron? Hablando con la gente, dijo Chen. En los últimos 7 días, mis equipos han tenido conversaciones con aproximadamente 300 residentes del sistema. No sobre el conflicto. Sobre sus vidas, su historia, lo que este lugar significa para ellos. Y en esas conversaciones el segundo planeta aparece repetidamente con una importancia que no es económica ni estratégica. ¿Y eso cambia algo? Cambia todo, dijo Chen. Porque el conflicto que el Imperio Drat ha estado tratando de resolver durante 4 años no es un conflicto sobre extracción de recursos. Es un conflicto sobre identidad y pertenencia. La extracción de recursos es el evento que lo activó. Pero lo que lo mantiene en marcha es otra cosa. ¿Qué? La sensación de la comunidad Brekkerev de que lo que los define como pueblo está siendo destruido sin que nadie que toma las decisiones entienda lo que está siendo destruido, dijo Chen. No pueden decírselo al Imperio Drat porque no tienen una relación donde ese tipo de conversación sea posible. No pueden rendirse porque rendirse significaría aceptar la pérdida de algo que no saben cómo proteger de otra forma. ¿Y los separatistas armados? Un subgrupo de la comunidad que llegó a la conclusión de que la acción armada era la única forma de comunicar algo que no podía comunicarse de otra manera, dijo Chen. No están en guerra porque quieran ganar. Están en guerra porque es la única forma que encontraron de ser escuchados. Dadsor procesó eso durante un tiempo. ¿Cómo se resuelve eso? Creando las condiciones donde puedan ser escuchados sin necesitar la violencia para hacerlo, dijo Chen. Eso es lo que llevamos 7 días haciendo. Y lo que seguiremos haciendo durante los próximos 50 días. Los días 8 al 28 del diario de Dadsor eran los más densos del documento. Tensoru los había leído 2 veces completos y había extraído un resumen de las acciones principales que presentó a Krathval como parte del análisis. Días 8 al 12, el equipo médico humano había atendido a 243 personas de la comunidad local. Entre ellas, 12 miembros identificados por la inteligencia Drat como afiliados a las células separatistas. Los médicos los habían atendido con la misma calidad de atención que a todos los demás. Sin reportarlos. Sin extraer información. Sin cambiar el protocolo médico por ninguna razón relacionada con afiliación política.
Cuando el comandante Dratt había preguntado por qué no reportaban las afiliaciones conocidas, la médica a cargo, una doctora llamada Sarah Okafor, había respondido, porque si reportamos a los pacientes por su afiliación política, nadie del lado equivocado vendrá a atenderse. Y si no vienen a atenderse, no construimos la confianza que necesitamos para lo que viene después. El comandante Dratt había protestado. Chen había respaldado a la doctora Akefer. El comandante Dratt había cedido porque no tenía autoridad sobre las operaciones de la fuerza humana y porque, aunque no lo habría admitido en ese momento, lo que la doctora decía tenía una lógica que sus 4 años de experiencia en el sistema confirmaban: la medicina era uno de los pocos puentes que todavía funcionaban entre las comunidades enfrentadas. Días 13 al 16. El equipo de ingeniería había completado la reparación del sistema de agua del asentamiento sur y había iniciado trabajo en el sistema de comunicaciones del asentamiento norte, que llevaba 2 años con capacidad reducida por daños de combate. Para el trabajo en el norte, habían solicitado la participación de técnicos locales que conocían los sistemas originales. 5 técnicos Bredkerev, incluyendo 2 con afiliaciones separatistas documentadas, habían participado en el trabajo. El trabajo conjunto en sistemas de infraestructura había producido algo que Datsor documentaba con la precisión de alguien que reconoce que está viendo algo importante sin saber todavía exactamente qué: conversaciones entre técnicos humanos y técnicos locales que comenzaban siendo puramente técnicas y que, en el curso de días de trabajo conjunto, evolucionaban hacia conversaciones sobre el sistema más amplio. Sobre el conflicto. Sobre lo que los distintos grupos querían y lo que temían perder. Días 17 al 21. Chen había iniciado lo que llamaba en sus propias notas conversaciones de escucha estructurada con representantes de distintos grupos del sistema. No negociaciones. Conversaciones donde Chen o uno de sus delegados escuchaba durante periodos de entre 2 y 5 horas, hacía preguntas de clarificación, y al final resumía lo que había entendido para que el interlocutor pudiera confirmar o corregir. Sin proponer soluciones. Sin ofrecer términos. Solo escuchando y verificando que lo que escuchaba era lo que se estaba diciendo. Datsor había asistido a 3 de esas conversaciones. Las describía así. La primera conversación fue con el anciano Bradkorab, que las notas de inteligencia Dratt identifican como el líder informal de la comunidad del asentamiento central. Esperaba que Chen intentara extraer información o establecer condiciones. No lo hizo. Escuchó durante 2 horas y media. Cuando el anciano terminó, Chen hizo 5 preguntas. Cuando el anciano respondió las 5 preguntas, Chen resumió lo que había entendido en 3 puntos. El anciano corrigió uno de los 3 puntos. Chen aceptó la corrección sin discutir. La segunda conversación fue con un oficial Dratt de rango medio cuya función en el sistema era supervisar las operaciones de extracción. Esta conversación duró 4 horas. El oficial habló durante 3 de las 4 horas. Chen habló durante la 4ª. No sé exactamente qué dijo Chen en esa última hora porque la conversación fue en el idioma Dratt local del que tengo comprensión limitada. Pero el oficial salió de esa conversación con una expresión que en 4 años de observación de oficiales Dratt no había visto antes. La descripción más precisa que puedo dar es la expresión de alguien que acaba de entender algo que debería haber entendido hace mucho tiempo. La tercera conversación fue con una mujer joven que la inteligencia Dratt tiene identificada como mensajera entre distintas células separatistas. No sé cómo Chen la contactó. Lo que sé es que cuando salió de la conversación, fue directamente a hablar con 2 personas que la inteligencia Dratt identifica como líderes de las células principales de la resistencia. No sé qué les dijo. Pero al día siguiente, por primera vez en 4 años, no hubo ningún incidente de sabotaje en el sistema. Datsor había identificado, leyendo el informe de Datsor, el momento exacto donde el análisis del observador cambió de tono. Era una entrada del diario del día 22. Antes de ese día, el diario de Datsor tenía el tono neutro, observacional, de alguien que está documentando lo que ve sin necesariamente entenderlo completamente. A partir del día 22, el tono cambiaba. La entrada del día 22 empezaba así. He pasado 3 semanas intentando entender qué están haciendo los humanos en este sistema. Hoy creo que finalmente lo entiendo, y lo que entiendo es que he estado haciendo la pregunta equivocada. He estado preguntando, ¿qué están haciendo? La respuesta a esa pregunta es descriptiva pero no explicativa. Puedo enumerar las acciones, la clínica, la reparación de infraestructura, las conversaciones de escucha.
Pero saber qué hacen no me dice por qué funciona. La pregunta correcta es, ¿qué entienden que el Imperio Drat no entiende? Hoy lo vi con claridad por primera vez. Fue en una conversación que Chen tuvo con el comandante Drat durante el briefing de la tarde. El comandante presentó la situación en términos militares, como hacía todos los días, posiciones de las células separatistas, incidentes de la semana, evaluación de capacidades. Chen escuchó y al final hizo una pregunta que el comandante claramente no esperaba. ¿Cuántas personas en el sistema tienen más de un familiar en ambos lados del conflicto? El comandante no tenía la respuesta. Chen la tenía. 432 personas, en un sistema con una población total de aproximadamente 12.000. El 3.6% de la población tenía vínculos familiares directos con ambas partes del conflicto. Chen había obtenido ese dato en las conversaciones de los últimos 3 semanas. Esas 432 personas, dijo Chen, son las más motivadas para que esto termine. Son también las más capaces de comunicarse con ambos lados sin activar los protocolos de desconfianza que impiden la comunicación normal. ¿El Imperio Drat las ha identificado y utilizado? El comandante dijo que no. Son la red de resolución más efectiva que tiene este sistema, dijo Chen. Han estado aquí durante 4 años y nadie las ha activado porque nadie sabía que existían. Y en ese momento entendí que es lo que los humanos saben que el Imperio Drat no sabe. Los humanos saben que en cualquier conflicto suficientemente prolongado, existen dentro de la comunidad afectada personas y grupos que tienen más interés en que el conflicto termine que cualquier actor exterior. Personas que conocen ambos lados, que tienen relaciones en ambos lados, que han pagado el precio del conflicto de formas que los actores externos no han pagado. El trabajo de la fuerza humana no es ganar el conflicto. Es encontrar a esas personas, hacer visible lo que ya saben y crear el espacio donde puedan actuar con esa información. El Imperio Drat llevaba 4 años tratando de resolver el conflicto desde afuera. Los humanos están creando las condiciones para que el sistema lo resuelva desde adentro. Tensoro había subrayado ese último párrafo 2 veces y había añadido una nota al margen: esta es la distinción que el directorio no tiene en ningún manual de intervención. Los días 23 al 45 del diario de Datsor documentaban lo que el observador describía como el periodo más desconcertante de los 57 días. No porque pasara poco. Porque lo que pasaba era exactamente lo contrario de lo que la lógica de una intervención en un conflicto predecía que debía pasar. La lógica estándar de una intervención era: presión en la parte más débil produce rendición o negociación de esa parte, lo que cambia el equilibrio de poder y eventualmente obliga a la otra parte a reconsiderar su posición. Lo que pasaba en el sistema Kerev a partir del día 23 era diferente. El conflicto armado estaba disminuyendo. No por presión sobre ninguna de las partes. Porque las personas que Datsor había empezado a llamar la red de resolución en sus notas estaban activas. Las 432 personas con vínculos en ambos lados del conflicto, identificadas por Chen en el briefing del día 22 y activadas progresivamente durante los días siguientes, habían comenzado a hacer algo que tenía precedentes en la historia humana pero no en la historia del Consejo Galáctico. Habían comenzado a crear espacios de comunicación entre las partes del conflicto que no pasaban por ningún canal oficial de ninguna de las partes. No eran negociaciones formales. Eran conversaciones informales, a menudo en contextos donde la conversación podía ocurrir sin que nadie la llamara negociación. En los mercados. En las clínicas. En los trabajos de reparación de infraestructura donde técnicos de ambos lados trabajaban juntos. Conversaciones donde las personas no estaban representando posiciones oficiales sino hablando de sus propias situaciones. Y en esas conversaciones, el patrón que Datsor documentaba con creciente claridad era el siguiente. Las dos partes del conflicto tenían preocupaciones que eran más compatibles de lo que sus posiciones oficiales sugerían. Los separatistas querían reconocimiento de la importancia cultural del segundo planeta. El Imperio Drat quería acceso continuo a los recursos del sistema. Esas dos cosas no eran mutuamente excluyentes. Pero habían pasado 4 años siendo tratadas como si lo fueran porque nadie había creado el contexto donde pudieran verse simultáneamente. El día 31, Datsor documentó un evento que marcaba un cambio visible. Hoy ocurrió algo que no había pasado en 4 años según los registros del Imperio Drat, una reunión pública entre el comandante Drat del sistema y 3 representantes de comunidades Radkorad, incluyendo un individuo que la inteligencia Drat tiene identificado como líder de una de las células separatistas activas.
No fue una reunión convocada por el imperio ni por la fuerza humana. Fue convocada por el Consejo de Ancianos del Asentamiento Central, que actúa como institución de mediación local y que según los registros lleva 4 años sin poder reunir a ambas partes en el mismo espacio. Chen no estuvo presente en la reunión. Cuando le pregunté por qué, dijo, porque si estoy presente, la reunión se convierte en una reunión con nosotros. Que no estemos significa que la reunión es de ellos. La reunión duró 4 horas. No produjo ningún acuerdo formal. Pero el día siguiente, por segunda vez en el periodo de observación, no hubo ningún incidente de sabotaje en el sistema. Y el día después tampoco. El periodo final de los 57 días fue el que Datsor describía, con el tono de alguien que está procesando algo que contradice sus categorías previas, como la secuencia de eventos más difícil de documentar de los 18 meses de observación. No porque los eventos fueran complicados. Porque eran demasiado simples. El día 46, el Consejo de Ancianos del Asentamiento Central convocó la segunda reunión conjunta entre representantes Drat y Vradkorab. Esta vez con más representantes de ambos lados. Esta vez Chen sí estuvo presente, en un rol que describió a Datsor como testigo, no mediador. Su función era confirmar que lo que se dijera en la sala fue escuchado correctamente por todas las partes. No decir que debía decirse. El día 48, el Imperio Drat propuso formalmente suspender las operaciones de extracción en el segundo planeta durante un periodo de evaluación. No como concesión negociada. Como iniciativa unilateral del comandante Drat, que según sus notas había llegado a la conclusión de que las operaciones en el segundo planeta específicamente costaban más en términos de resistencia generada de lo que aportaban en términos de recursos extraídos. Era exactamente el tipo de recálculo que el comandante Drat habría podido hacer 4 años antes con la misma información. No lo había hecho porque nadie le había hecho visible la conexión entre ese planeta específico y la escala de la resistencia. El día 50, los líderes de las 3 células separatistas activas anunciaron una suspensión unilateral de operaciones durante el periodo de evaluación. No como rendición. Como respuesta a la suspensión de operaciones Drat en el segundo planeta. El día 53, primera sesión formal de negociación entre el Imperio Drat y una delegación Vradkorab con mandato suficiente para comprometerse a acuerdos. La sesión duró 6 horas. Chen facilitó. No propuso ningún término. Cuando las partes llegaban a un punto de bloqueo, Chen hacía una pregunta que Datsor documentaba con atención porque reconocía el patrón de las conversaciones de escucha del inicio. ¿Qué necesitarías que pasara para que este punto no fuera un problema? No qué quieres, sino qué necesitarías que pasara. La distinción, Datsor había aprendido en los 53 días previos, producía respuestas completamente diferentes. ¿Qué quieres? Producía posiciones. ¿Qué necesitarías que pasara? Producía intereses. Y los intereses de las dos partes en el sistema Kerev resultaban, cuando se articulaban claramente, ser significativamente más compatibles que sus posiciones. El día 57, a las 14:30 del ciclo estándar del sistema, el Imperio Drat y la delegación Bret Kerev firmaron el acuerdo de administración compartida del sistema Kerev. Los términos del acuerdo establecían, reconocimiento formal del segundo planeta como zona de protección cultural de la comunidad Bret Kerev, con supervisión conjunta y sin operaciones de extracción, acceso continuo del Imperio Drat a los recursos de los otros 4 planetas del sistema bajo condiciones de participación económica de la comunidad local, creación de un consejo de administración conjunta con representantes de ambas partes. Periodo de revisión de 5 años con posibilidad de modificación de términos. No era la victoria completa del Imperio Drat. Tampoco la rendición completa. Era algo diferente, un acuerdo que ambas partes habían construido porque les convenía más que la alternativa. Chen firmó el acuerdo como testigo. La fuerza humana salió del sistema Kerev 4 horas después de la firma. La sección final del informe de Datsor era el análisis que el observador había escrito en los 3 días entre la firma del acuerdo y la transmisión del informe. Era, en la evaluación de Tensoru, el documento más importante que el Directorio Galáctico había recibido en los últimos 10 ciclos. No por las conclusiones específicas sobre el sistema Kerev, que eran relevantes pero limitadas geográficamente, sino por lo que implicaban sobre una categoría completa de situaciones que el directorio gestionaba con herramientas que, según el análisis de Datsor, eran fundamentalmente inadecuadas. El análisis decía:
Después de 18 meses de observación de intervenciones humanas en el sistema Kerev, he llegado a conclusiones que contradirán los análisis estándar del directorio sobre la capacidad humana en situaciones de conflicto. Las presento de todas formas porque la discrepancia entre lo que el directorio cree sobre los humanos y lo que 57 días de trabajo en el sistema Kerev demuestran es suficientemente grande como para tener consecuencias estratégicas que el directorio necesita anticipar. Primera conclusión. Los humanos no son mejores guerreros que otras especies del Consejo en términos de capacidad militar estándar. Los análisis que los sobreestiman o subestiman en esa dimensión están haciendo la pregunta equivocada. La pregunta relevante no es si los humanos son mejores guerreros. Es si los humanos son mejores en producir resultados en situaciones de conflicto. Y la respuesta a esa pregunta, según los datos del sistema Kerev, es que sí lo son, de forma significativa, y por razones que no tienen nada que ver con su capacidad militar. Segunda conclusión, la razón por la que los humanos son más efectivos en situaciones de conflicto que otras especies de capacidad militar comparable es histórica. 200.000 años de conflicto interno, en todas sus escalas y formas, han producido en la especie humana un conocimiento acumulado sobre cómo funcionan los conflictos que ninguna otra especie del Consejo tiene en la misma proporción. Ese conocimiento no está en manuales militares. Está en la cultura. En las historias que transmiten. En las instituciones que han desarrollado. En la forma en que sus individuos piensan sobre el conflicto antes de que haya un conflicto específico que gestionar. Tercera conclusión, la distinción más importante que los humanos hacen, y que el resto del Consejo no hace con la misma consistencia, es la distinción entre el conflicto declarado y el conflicto real. El conflicto declarado es lo que las partes dicen que es el problema. El conflicto real es lo que mantiene el conflicto en marcha una vez que el evento detonador ha pasado. En el sistema Kerev, el conflicto declarado era la extracción de recursos. El conflicto real era el miedo de la comunidad pre-Kerev de que lo que los definía como pueblo estaba siendo destruido. La intervención del Imperio Drat durante 4 años atacó el conflicto declarado. La intervención humana de 57 días resolvió el conflicto real. Cuarta conclusión, el método humano de intervención en conflictos no es transferible directamente al directorio galáctico porque requiere una capacidad institucional y cultural que no puede adquirirse a corto plazo. Requiere saber escuchar de una forma específica. Requiere saber qué preguntas hacer antes de proponer soluciones. Requiere tener la paciencia de dejar que las partes en conflicto lleguen a sus propias conclusiones en lugar de imponerles las del mediador. Esas capacidades no son técnicas. Son el producto de una cultura que las ha desarrollado durante 200.000 años de práctica. Quinta conclusión, el directorio debería reconsiderar su evaluación de los humanos como potencia emergente de capacidad media. En términos de capacidad militar estándar, esa evaluación es aproximadamente correcta. En términos de capacidad de gestión de conflictos, que es la capacidad que más frecuentemente determina resultados estratégicos en el tipo de situaciones que el directorio gestiona en el sector 4. La evaluación es incorrecta por un margen significativo. Los humanos no son mejores que nosotros en hacer la guerra. Son significativamente mejores que nosotros en hacer que la guerra no sea necesaria. Esa distinción tiene consecuencias estratégicas que el directorio debería calcular antes de que sean relevantes en situaciones donde el directorio sea una de las partes, no un observador. La reunión entre Tensoru y Krappel después de leer el informe de Betsor duró 5 horas. No toda esa reunión fue sobre el análisis. Una parte fue sobre algo más práctico, qué hacer con la información. El análisis de Datsor tiene implicaciones para 3 situaciones activas en el sector 4. Dijo Tensoru. El conflicto en el sistema Radborg, la disputa territorial en el borde del sector 4 norte, y la situación de los refugiados en el sistema Berat 9. ¿En cuáles la intervención humana podría ser relevante? En las 3, dijo Tensoru. Pero específicamente en el sistema Radborg, donde llevamos 2 años en una situación que el análisis de Datsor describe exactamente, conflicto declarado versus conflicto real que nadie ha identificado todavía. ¿Tienes hipótesis sobre cuál es el conflicto real en Radborg? Tengo 3 hipótesis, dijo Tensoru. Pero la lección del sistema Kerev es que las hipótesis del observador externo son menos importantes que el proceso de hacer las preguntas correctas dentro de la comunidad afectada. ¿Estás sugiriendo que solicitemos intervención humana? Estoy sugiriendo que consideremos seriamente esa opción, dijo Tensoru.
Antes, el directorio habría descartado esa opción porque nuestra evaluación de la capacidad humana no justificaba pedirles algo que nosotros deberíamos poder hacer. El informe de Datsor sugiere que esa evaluación era incorrecta en dimensiones que importan para exactamente este tipo de situación. Cradwell consideró eso durante un tiempo. Hay un problema político, dijo finalmente. ¿Cuál? Solicitar la intervención humana en el sistema Radford requiere admitir que el directorio galáctico no tiene la capacidad para gestionar el conflicto de forma efectiva por sí mismo. No exactamente, dijo Tensoru. Requiere admitir que el directorio no tiene una capacidad específica que los humanos sí tienen. Eso es diferente. ¿Diferente cómo? La capacidad de hacer la guerra, dijo Tensoru, la tiene el directorio. La capacidad de hacer que la guerra no sea necesaria, con la efectividad que Datsor documenta en el sistema Kerev, no la tiene en la misma medida. Admitir que la segunda capacidad es la que necesitamos en el sistema Radford no es una debilidad estratégica. Es una evaluación honesta de qué herramienta es la correcta para el trabajo específico. Cradwell permaneció en silencio durante varios minutos. ¿Sabes qué fue lo primero que Chen le preguntó al comandante Drat? Dijo finalmente. No lo que le preguntó el día 1, dijo Tensoru. Datsor no documentó el contenido de esa primera reunión en detalle. Solo documentó que duró 4 horas y que Chen escuchó al comandante durante la mayoría de ese tiempo. Tendría que haber sido esa la primera pregunta, dijo Crathall. 4 años de fracasos y nadie le había preguntado al comandante Drat que explicara en detalle qué había intentado, cuando había creído que funcionaría, y por qué no había funcionado. ¿Por qué no se lo preguntaron? Porque en el directorio, dijo Cradwell, tratamos a los conflictos como problemas técnicos que tienen soluciones técnicas. Y las soluciones técnicas no empiezan por escuchar 4 horas la experiencia de quien ha estado en el problema. Empiezan por aplicar el protocolo que corresponde a la categoría del problema. Silencio. Chen empezó por escuchar, dijo Tensoru. Y el comandante Drat salió de esa primera reunión con la expresión que Datsor describe como la de alguien que acaba de entender algo que debería haber entendido hace mucho tiempo, dijo Crathall. Después de 4 horas de escuchar. Sin que Chen hubiera propuesto todavía ninguna solución. ¿Qué conclusión saca de eso? Que escuchar activamente a alguien que ha estado en un problema durante mucho tiempo produce comprensión de ese problema que ningún análisis externo puede producir. Dijo Cradwell. Y que esa comprensión, cuando la tiene el actor que necesita actuar, cambia qué tipo de acciones produce ese actor. El comandante Drat propuso suspender las operaciones en el segundo planeta el día 48, dijo Tensoru. Esa decisión estaba en su autoridad desde el día 1. Tardó 4 años más el trabajo de 48 días en llegar a ella. Porque durante 4 años nadie creó el contexto donde esa decisión fuera visible como la correcta, dijo Cradwell. Exactamente. Cradwell se levantó y fue a la ventana de su despacho. Era el tipo de gesto que hacía cuando estaba procesando algo que iba a producir una decisión que no podía revertirse fácilmente. Voy a solicitar una reunión con el Alto Consejo, dijo. Con 3 documentos adjuntos, el informe completo de Datsor, el análisis que has escrito, y una propuesta de modificación del protocolo de intervención en conflictos del directorio. ¿Qué modificación? Que antes de cualquier intervención militar en una situación de conflicto, el directorio realice un proceso de evaluación del conflicto real que incluye al menos 30 días de escucha estructurada en las comunidades afectadas, dijo Cradwell. Y que en los casos donde la situación lo permita, se consulte a actores con capacidad de gestión de conflictos que el directorio no tiene internamente. Los humanos van a ser reacios a convertirse en el servicio de resolución de conflictos del directorio, dijo Tensoru. Probablemente, dijo Cradwell. Pero el análisis de Datsor no dice que necesitemos a los humanos específicamente. Dice que necesitamos la capacidad que ellos tienen. Eso no es lo mismo. ¿Cómo desarrollamos esa capacidad? Con el mismo método que ellos, dijo Cradwell. Practicando. Equivocándonos suficientemente para aprender que no funciona. Y teniendo la honestidad de reconocer cuando una situación específica requiere capacidades que todavía no tenemos. Pausa. También vamos a necesitar aprender a hacer la pregunta que Chen hacía, dijo Cradwell. No qué quieres, sino qué necesitarías que pasara. Eso requiere un tipo de escucha que no se enseña en la academia del directorio, dijo Tensoru. No, dijo Cradwell. No se enseña.
Se aprende de la única forma en que se aprenden las cosas difíciles. Haciéndolas suficientemente veces en situaciones reales. El almirante Chen envió un informe de operación estándar a la Federación Galáctica 4 días después del fin de la intervención en el SIST. Era un informe de 42 páginas, detallado en metodología y resultados. No era el tipo de documento que normalmente llegaba a archivos de acceso amplio. Pero el Directorio Galáctico lo había solicitado como parte del análisis de DATSOR y la Federación lo había proporcionado sin restricciones. Telnsoru lo había leído completo. Las últimas 2 páginas eran las que incluía en su informe al Alto Consejo, con una nota que decía: el directorio debería leer estas páginas antes de formular cualquier evaluación de la intención humana en situaciones de conflicto. Cambian el contexto de todo lo anterior. Las 2 páginas decían: reflexiones sobre la intervención en el sistema Kerev. Almirante James Chan, Federación Galáctica. La pregunta que me hacen con más frecuencia después de intervenciones como la del sistema Kerev es: ¿cómo sabías qué hacer? La respuesta honesta es que no lo sabía. Nadie lo sabe antes de llegar a un conflicto específico, porque cada conflicto es diferente en los detalles que importan. Lo que sí sabemos, y lo que la formación en resolución de conflictos de la Federación enseña con la misma consistencia que la formación militar enseña tácticas, es lo siguiente: los conflictos no se mantienen solos. Se mantienen porque algo específico los mantiene. Y ese algo específico rara vez es lo que las partes declaran como el problema. El primer trabajo es siempre el mismo: encontrar lo que mantiene el conflicto en marcha. El segundo trabajo es crear el contexto donde eso pueda decirse en voz alta. El tercer trabajo es salirse del camino y dejar que las personas que viven el conflicto lleguen a sus propias conclusiones sobre cómo resolverlo. Eso es todo. No es magia. No es capacidad especial. Es el resultado de 200.000 años de historia humana que incluye todos los errores posibles en la gestión de conflictos y suficiente aprendizaje de esos errores como para saber que no hace que los conflictos se resuelvan. Lo que no hace que los conflictos se resuelvan: forzar, acelerar, imponer, ganar. Lo que sí hace que los conflictos se resuelvan: crear el espacio donde las personas que los viven puedan ser honestas sobre lo que realmente está en juego para ellas. Una nota sobre la nomenclatura: cuando el Imperio Drat solicitó nuestra intervención, les dijimos que no veníamos a la guerra. Eso era literalmente cierto. Lo que hacemos no es guerra. Pero tampoco tenemos un nombre estándar en el idioma galáctico para lo que sí hacemos, porque los idiomas nombran las cosas que existen con suficiente frecuencia para necesitar un nombre, y la mayoría de las especies del Consejo no hacen esto con suficiente frecuencia como para que el concepto haya necesitado una palabra hasta ahora. En los idiomas humanos, el concepto más cercano es probablemente mediación, aunque esa palabra no captura todo lo que ocurre en los 57 días de una intervención como la del sistema Kerev. Lo que sí captura, y por lo que me inclino por usarla a pesar de sus limitaciones, es la idea central: estamos en el medio. No del lado de nadie específicamente. En el lugar donde las partes pueden encontrarse cuando están listas para encontrarse. Los humanos hemos pasado 200.000 años aprendiendo, con el costo más alto imaginable, que ese lugar existe en todos los conflictos. Que la pregunta no es si existe sino si alguien crea las condiciones para que pueda usarse. En el sistema Kerev, esas condiciones no existían. Creamos las condiciones. 57 días después, el sistema las usó. Eso es lo que llamamos nosotros a lo que el Imperio Drat llamaba guerra. No sé qué palabra usará el Directorio Galáctico cuando necesite nombrar esto. Pero espero que empiecen a necesitar una. Porque si el Directorio Galáctico empieza a necesitar una palabra para esto, significa que el Consejo Galáctico ha aprendido algo que llevamos 200.000 años intentando aprender nosotros mismos. Que hay algo que funciona mejor que la guerra para resolver lo que la guerra no resuelve. Y que el nombre que le pongas no importa tanto como el hecho de que lo practiques suficientemente hasta que se vuelva natural. El sistema Kerev estará bien. Los sistemas que vengan después también lo estarán, si alguien aprende lo que hay que aprender de este. Eso es todo lo que tengo que decir. Telnsoru terminó de leer el informe de Chen. Luego leyó de nuevo las últimas 3 líneas. Luego las escribió en el encabezado del análisis que presentó al Alto Consejo, con una nota que decía: esto es lo que rogamos a los humanos que no viniera a la guerra. Esto es lo que ellos dijeron que no era la guerra. Tenían razón. Y lo que el directorio necesita determinar no es si tenían razón, que el sistema Kerev demuestra que sí.
Lo que necesita determinar es cuánto le va a costar al Consejo Galáctico no haberlo aprendido hace suficientes ciclos como para no necesitar que nadie más lo practique por nosotros. El Alto Consejo leyó el análisis. Tardó 2 semanas en responder. La respuesta era una autorización para iniciar lo que el documento llamaba un programa piloto de desarrollo de capacidades de mediación en el Directorio Galáctico, con un periodo de 5 años de evaluación y una línea de consulta establecida con la Federación Galáctica para situaciones donde esas capacidades todavía no estuvieran disponibles internamente. No era la reforma completa que Krathval había propuesto. Era el inicio de algo. Telen-Soru, cuando recibió la respuesta, anotó en su diario. Los humanos tardaron 200.000 años en aprender a hacer esto de forma consistente. El directorio acaba de empezar. No es poco. Es exactamente el principio correcto. El único error sería creer que se puede aprender más rápido de lo que cuesta aprenderlo.